Hola, hola, ¿qué tal amigos? En este video te enseño cómo puedes comenzar a vender productos de Alibaba en la plataforma de Amazon, mandarlos directamente de Alibaba a Amazon. Así que quédate porque vas a aprender muchísimo y sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, vamos directo al grano. Supongamos que tú quieras vender este producto en Amazon. Recuerda que esto es un ejemplo. Supongamos que tú quieras comprar este producto en Alibaba. Traerlo a los almacenes de Amazon directo de Alibaba sin que pase por tu domicilio. Entonces, supongamos que lo vas a vender en Amazon de Estados Unidos y lo vas a comprar en la plataforma de Alibaba. Entonces, lo que tenemos que hacer, recuerda que aquí hay dos formas de que tú lo vendas: arbitraje, agarrarte de este mismo listing que ya está creado. Hay que pedir autorización para ver si te dan esa autorización de venderlo utilizando este listing, estarías haciendo arbitraje, o simplemente ponerle tu marca a este producto y venderlo con tu nombre de marca, cualquiera de las dos opciones. Lo que vamos a hacer es irnos a la plataforma de Alibaba, y aquí un tip de oro que no lo he dicho en videos y que ahorita lo voy a estar comentando: es una forma fácil de buscar proveedores de forma muy rápida. Entonces aquí simplemente tienes este icono de esta cámara, le das clic y si tú quieres comprar este producto, quieres ver proveedores, pues simplemente arrastras esta imagen acá y ahí la sueltas. Y como puedes ver, ahí va a pasar la magia y date cuenta como ya tenemos proveedores que venden ese mismo producto que ves en la plataforma de Amazon. Entonces aquí solamente recuerda muy bien que el proveedor esté verificado. Es importante que tenga el sello de verificado. Ahorita te lo voy a enseñar con la flecha, que se vea así verificado. Por favor, que tenga mínimo un diamante naranja para arriba, es importante, y que tenga de 4 años para arriba en la plataforma. Súper importante esta parte. Y obviamente que permita lo que es Trade Assurance, que ahorita lo vamos a estar viendo. Es simplemente pagar por medio de la plataforma. Muy importante. Ahora supongamos que tenemos, por ejemplo, que el mínimo de orden son 100 pesas, tiene 2 diamantes naranja, pero solamente tiene 1 año. Entonces no me interesaría confiar tanto en este proveedor, ya que es nuevo. Por ejemplo, este tiene 12 años y tiene 4 diamantes naranjas, lo cual está muy bien, pero pues igual el precio me parece muy alto. Tenemos por ejemplo este otro, igual tiene 1 año, este tiene 6 años en la plataforma, está verificado, 1 diamante naranja y en 2.98 el orden mínimo es de 100 piezas. Entonces podríamos ver simplemente le damos clic para que nos aparezca toda la información. Y aquí pues viene esto que es importante, ¿no? Nos dice que de 100 a 499 piezas te va a salir en 2.98 dólares. Entonces está muy bien para comenzar. Aquí recuerda, simplemente tienes que fijarte en todas las imágenes. Es muy importante antes de hacer tu compra. Y también amigos, no siempre te vayas con el primer proveedor. Es importante que por lo menos revises y le mandes mensaje a 5 o 6 proveedores. Y a lo último ya tú puedes elegir cuál te interesa más. Entonces aquí, como puedes ver, sí tenemos lo que es la protección con Trade Assurance. Esto es muy importante, fíjate que tenga esto aquí, porque esto significa que puedes pagar a través de la plataforma de Alibaba, la cual te va a proteger hasta $3,000 en dado caso que suceda algo, que esperemos que no, pues simplemente Alibaba te va a estar regresando tu dinero. Asegúrate que tenga esta información, ya que es como un seguro, por así decirlo. Acá en la parte de abajo viene toda la especificación del producto, súper importante que lo puedas leer. Acá también nos dice la cantidad: si quieres de 1 a 500 piezas te tardan 30 días, si quieres más de 500 pues ya tienes que hablarlo con ellos, ¿ok? Entonces muy importante esto. Y si tiene lo que son reviews y comentarios de las personas que ya han comprado el producto, también es importante que lo puedas leer para asegurarte no haya ningún problema con la compra. Obviamente van a haber comentarios negativos, eso como en cualquier producto, pero al final fíjate que tenga más comentarios positivos que negativos. Acá viene toda la información del producto, cómo se utiliza, qué es lo que puedes hacer con él, etcétera. Entonces, una vez viendo toda esta información, amigos, que tú la hayas leído muy bien, recuerda que ese es tu trabajo, leerlo bien, tomarte el tiempo necesario. Yo me tardo a veces hasta 3 días
buscando un buen proveedor, leyendo toda la información. Me tardo 4 o 5 horas porque realmente no quiero que se me escape nada de la información. Entonces eso yo no lo puedo hacer por ti. Es importante que tú lo hagas, muy importante. Después, una vez que ya estás 100% seguro que le vas a comprar a ese proveedor y que te interesa ese producto, pues mándale mensaje. Recuerda que aquí tenemos este botón que dice estar orden, como si ya lo fueras a comprar. No, nunca le oprimas ahí. Yo no te recomiendo que la aprietes aquí. Siempre hay que oprimir y contactar al proveedor. Muy importante, le mandas mensaje, se abre esta ventanita de chat que tú ves aquí, y aquí simplemente, obviamente es importante que especifiques la cantidad. Recuerda que en el caso de este producto lo mínimo son 100 piezas, entonces lo dejamos ahí en 100 piezas, y aquí hay que escribirle lo que es el mensaje. Voy a escribir un mensaje de ejemplo, y aquí como puedes ver yo le puse: hola, mi nombre es Andrés Valenzuela, quisiera saber el precio de cada pieza. Aunque ya lo sabemos, sí es importante escribirlo igual para confirmar. Puedes cotizarme el costo de envío para, en este caso le dije Estados Unidos, un código postal. Eso tú también lo puedes hacer. Quizás muchas personas digan ahorita: bueno, es que todavía no sé a qué almacén de Amazon lo voy a estar enviando, pero yo te recomiendo mejor poner un código postal. Puede ser de Nueva York o cualquier otro código postal de Estados Unidos. Esto más que nada es para saber el aproximado de cuánto te va a salir el envío. Recuerda que lo vamos a enviar directo a los almacenes de Amazon sin que pase por nuestra casa, nuestro domicilio. Entonces, una vez que tú le envíes el mensaje, obviamente ya te va a comenzar a responder, etcétera. Recuerda que le vas a estar enviando mensaje a varios proveedores. Al final vas a elegir con cuál te vas a quedar, y una vez que tú ya comiences la negociación, que ya llegues en un acuerdo con ese proveedor, obviamente es importante decirle que el producto lo vas a estar enviando a Amazon. Entonces, supongamos que tú vas a pedir 100 piezas de este producto. Hay que preguntarle al proveedor cuánto es que pesa la caja de ese producto donde vienen las 100 piezas, y también hay que preguntar las medidas de la caja en centímetros, dependiendo cómo lo tenga Amazon, porque es lo que te va a pedir Amazon al momento de hacer el envío. Entonces, importante también que tengas buena comunicación con tu proveedor. Ahora, obviamente antes de que tú hagas el pedido y toda esa parte con el proveedor, pues lo que vas a estar haciendo es irte a la plataforma de Amazon. Pero antes, recuerda que tengo mi curso de Amazon FBA, en donde te enseño desde cero. Esta es la página principal, en dado caso que te interese. Aquí viene toda la información, te invito a que tú la puedas leer. La verdad es que está a un super precio. Por solo $49 vas a tener acceso a la mejor academia de Amazon, donde vas a aprender, créeme, al máximo nivel desde cero. Y aquí, como puedes ver, esta es la plataforma por dentro, el curso donde te voy enseñando absolutamente todo. Aquí, por ejemplo, en el módulo 1 te enseño qué es Amazon, cómo funciona. Módulo 2, los requisitos para abrir la cuenta. Módulo 3, las tarifas. Módulo 4, buscar los productos. Módulo 5, las herramientas. Módulo 6, agregar los productos. Vamos por el módulo 7, en donde vemos un caso 100% real, donde yo voy haciendo todo en tiempo real y te voy explicando cómo lo hago para que tú también lo puedas hacer. Y así, mes con mes, amigos, estamos agregando más módulos. Créeme que este curso te va a aportar mucho valor para que tú puedas aprender todo lo de Amazon FBA desde cero a un excelente precio. Si te interesa, recuerda que tendrás el enlace del curso en el primer comentario y descripción de este video. Aquí en la plataforma de Amazon, si tú quieres hacer, por ejemplo, arbitraje, agarrarte de ese mismo listing, nos vamos acá arriba, catálogo, agregar productos, y aquí vamos a dar clic por el nombre o el ASIN del producto. En este caso le ponemos el ASIN y vamos a darle clic en buscar, y como puedes ver, en este caso yo le puse sellador térmico, y aquí nos aparecen varias opciones. Por ejemplo, supongamos que queramos agarrarnos de este listing. Recuerda que es un ejemplo. Aquí tenemos este botón que dice solicitar autorización de ventas. Entonces es muy importante darle clic aquí para ver si Amazon te autoriza a vender ese producto. Entonces generalmente tienes que rellenar algún formulario. Hay veces en los cuales simplemente no rellenas nada, solamente queda esperar, y como a las 2 horas te llega un correo que ya te autorizaron vender ese producto. Entonces solamente hay que esperar. Una vez que te llegue el correo que ya te autorizaron vender el producto, te vienes aquí mismo y te va a aparecer así.
te va a aparecer como dice acá, vende ese producto y solamente tienes que agregar tu oferta, es decir, solamente vas a agregar el precio en el cual lo vas a vender. Por ejemplo, vamos a ponerle vende este producto, se te va a abrir una nueva ventana como la que ves aquí y aquí tú solamente debes de agregar el precio, la cantidad. Si tú por ejemplo vas a traer 100 piezas, aquí agregas 100 y el precio es lo único que tú vas a hacer. Por ejemplo acá 100, el precio por ejemplo $12 y listo amigos, ya no movemos nada. Hasta la parte de abajo dice guardar y finalizar y listo. Ya con esto solamente debes de esperar a que se aplique lo que tú has agregado y simplemente te vas acá arriba, inventario, administrar todo el inventario y aquí te debe de aparecer el nuevo producto que tú agregaste. Entonces aquí viene una parte muy importante, aquí debes de ver el producto como te comenté y lo que vas a estar haciendo ahorita es generar la orden para enviar lo que vas a comprar en Alibaba, enviarlo directamente a los almacenes de Amazon. Acá en la parte de la derecha tienes este botón, dale clic y tienes esto que dice enviar o reabastecer inventario. Vamos a darle clic allí y después te aparece esto y aquí dice procedencia del envío. Aquí es importante que tú pongas la dirección de la fábrica o del proveedor de Alibaba. Si no lo sabes, pues simplemente pregúntale y vas a poner lo que es la dirección. Incluso aquí como lo estás viendo, esta es una dirección de una fábrica de Alibaba. Es muy importante que la agregues. Una vez que tú ya tengas agregada pues la dirección de Alibaba de la fábrica de China, ahora sí viene en un punto muy importante. Aquí tenemos esto que dice detalles del empaque. Te va a estar apareciendo esto, crear nueva plantilla del empaque, le vas a dar clic y aquí vas a poner por ejemplo nombre de la plantilla, puedes poner 100 piezas y puedes poner el nombre del producto. Tipo de plantilla, empaque, el lote, unidades por caja, es decir, supongamos que vas a traer 100, pues simplemente ahí ingresamos que 100 piezas van a venir en una caja y lo que te comenté acá, dimensiones de las cajas, en este caso a mí me aparece en centímetros y es como yo se lo voy a estar pidiendo al proveedor. Entonces lo que debes hacer ahorita es mandarle mensaje al proveedor que te mande lo que es las dimensiones de las cajas, la medida para que tú lo ingreses aquí y puedas terminar esta parte de rellenarla y también lo que es el peso de la caja. Estas dos cosas te la tiene que enviar lo que sería tu vendedor de Alibaba. Entonces aquí simplemente las ingresamos. Ahí como puedes ver le pusimos lo que son datos ficticios y dice quién etiqueta las unidades. Si no te quieres dar dolor de cabeza, pues simplemente ponle por Amazon y le das clic en guardar, ¿ok? Ahí como puedes ver pues ya se guardó y acá simplemente le vas a dar clic y la seleccionas. En este caso guardé esto que dice 100 piezas y acá nos dice unidades por caja 100, te aparece toda la información y acá te va a decir que cuántas cajas tú vas a enviar de Alibaba pues a los almacenes de Amazon. En este caso le vamos a poner que una caja y esa caja como puedes ver contiene 100 unidades y pues acá nos dice la caducidad. En este caso me aparece por el tipo de producto, pero si es un producto como el que estamos comprando no te debe de aparecer lo que es la caducidad. Entonces una vez que ya rellenaste todo esto le das clic acá listo para enviar, te va a aparecer esta palomita y le das clic en confirmar y continuar y después acá te va a aparecer esto, lo que es la fecha de envío. Es muy importante que lo selecciones. Antes de seleccionar lo que es esta fecha de envío, pregúntale a tu proveedor qué día podrá mandar lo que es el empaque. Por ejemplo, acá supongamos que el 22 de febrero quedaste de acuerdo que el proveedor va a mandar esta caja. Entonces ahí seleccionas la fecha, entrega de paquete pequeño, lo dejamos como está. Aquí seleccionar transportista, vamos a darle clic acá y aquí vamos a seleccionar otro ya que solamente queremos las etiquetas, ¿ok? ¿Cómo se transportará? Pues simplemente acá le pones por ejemplo por mar. Y acá tenemos cantidad de envíos 1, como puedes ver pues esta es la dirección de China y acá te está diciendo enviará y te está diciendo la dirección. Esta dirección que tú ves aquí es la dirección del almacén de Amazon que te ha asignado para que tú envíes esos productos. Entonces aquí tú ya tienes la dirección, simplemente vas a copiar esto y se lo vas a mandar a tu proveedor para que él ya te pueda decir exactamente cuánto te va a cobrar por enviar ese paquete, ¿ok? Así sacamos lo que es la dirección. Una vez que tú le envíes la dirección, que ya te diga cuánto te va a cobrar, que quedes en un acuerdo con él, ahora sí, simple y sencillamente envíaselo a tu proveedor. Después le das clic acá, aceptar cargos y continuar, que en este caso te debe de aparecer
en $0 o 0 pesos mexicanos, y después te va a aparecer aquí lo que son las etiquetas. Recuerda que estas etiquetas tú se las vas a estar enviando a tu proveedor para que él las imprima y se las pegue a la caja. Entonces acá nos dice lo que es el formato de impresión. Si le das tú acá en imprimir, se te va a abrir una nueva ventana y aquí te va a aparecer lo que sería esta etiqueta. La descargas, se la envías a tu proveedor y le vas a decir que te haga el favor de pegársela y que si la puede imprimir 2 veces para que se la pegue en 2 lados diferentes, por si se rompe una, la otra quede libre, ok, por cualquier detalle que pase. Entonces es importante que le des esa instrucción a tu proveedor en Alibaba para que él le pegue las etiquetas a la caja que él te va a enviar a los almacenes de Amazon. Y listo, amigos, ya con esto realmente no movemos absolutamente nada. Aquí tienes este botón que dice ingresa los detalles de seguimiento. Esto es para que, por ejemplo, supongamos que el proveedor te los va a estar enviando con DHL, entonces simple y sencillamente cuando ya te envíe lo que es la caja, pues te va a mandar el número de seguimiento y tú puedes ingresar este número de seguimiento dándole clic aquí, ok, para que después se conecte con Amazon y ya puedas ver por dónde va tu paquete, o incluso también ingresando a DHL lo puedes estar monitoreando para ver si ya llegó a los almacenes de Amazon. Entonces, amigos, así de esta manera es como tú puedes vender tus productos de Alibaba directamente en Amazon sin que prácticamente pasen por tu domicilio, sino que haces directamente el envío de Alibaba a los almacenes de Amazon. Recuerda que antes de hacer tu pago en la plataforma de Alibaba te tienen que enviar una factura pro forma. Es simplemente un documento donde viene todo lo que tú vas a estar pagando, cuántas piezas compraste de cada cosa, a cuánto te está costando, cuánto te cuesta el envío, etcétera. Una vez que te manden eso, simple y sencillamente lo revisas y una vez que esté todo bien, que tú confirmes que la información está correcta, ahora sí ya procedes a hacer el pago. Recuerda que el pago te tienen que enviar el enlace por medio del chat, le das clic y te va a aparecer como lo que ves en pantalla, esto para pagar directamente acá en Alibaba, ok. Aquí puedes pagar con PayPal, tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Realmente puedes pagar con casi todas las opciones de pago, y una vez que tú hagas tu pago, pues ya le va a estar llegando la notificación al proveedor y él te va a comenzar a fabricar el producto, a prepararlo para que te lo envíe. Entonces, una vez que el proveedor ya te envíe el producto, es donde ya te debe de enviar lo que sería el código de seguimiento dependiendo la paquetería, para que tú vayas monitoreando por dónde va tu paquete y ya pueda llegar a Amazon. Entonces, amigos, lo único que queda es esperar cuando te envíen el paquete, esperar a que llegue a Amazon, y una vez que llegue, pues ya poder procesar toda la información y ya se pueda comenzar a vender tu producto de forma fácil y sencilla. Entonces, amigos, así de esta manera es como tú puedes comenzar a vender productos de Alibaba en la plataforma de Amazon. Recuerda que cualquier duda escríbela ahorita en los comentarios para que te pueda ayudar. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que tienes mi curso, te dejo el enlace en el primer comentario y descripción de este video por si te interesa. Mi nombre es Andrés Valenzuela y cualquier duda escríbemela en los comentarios para que te pueda ayudar. También te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal, me estarías apoyando bastante a seguir creciendo, y tienes también mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir. Muchas gracias y te veo en el próximo video.